Bienvenidos a la clase número 3 del curso de 3D Math. Hoy vamos a ver Point and Vectors. Ahora llegamos al producto punto, ¿sí? Vamos a explicar primero una de sus fórmulas e ir derivando las siguientes. Este punto es el símbolo para el producto punto o el producto escalar, como se le suele llamar. ¿A qué es igual? Es igual al coseno del ángulo entre ellos, por eso vimos en las slides anteriores cuál es el ángulo, porque era necesario para desarrollar esto, multiplicado por las longitudes de cada uno de los dos vectores. ¿Sí? Esta es la fórmula. Es importante que la sepan de memoria a esta fórmula. Es el coseno del ángulo por multiplicado por las normas de los vectores por las longitudes. Ahora vamos a ver para qué sirve el producto escalar o punto. Ahora vamos a ver otra forma de calcular el producto punto. Fíjense en el gráfico, vector rojo A, vector azul B. Como los vectores son desplazamientos, podemos desmenuzarlos en los desplazamientos en X y en Y, como podemos ver acá abajo. Tenemos el desplazamiento en X y en Y para el vector A, y en X y en Y para el vector B. Ahora, este producto punto sería como hacer la propiedad distributiva entre este vector con estos dos y este vector con estos dos, que es lo que tenemos acá abajo. AX por BX, AI por BX, AX por BY y AI por BY. Como habíamos visto que el producto punto de vectores perpendiculares da cero, estos dos términos desaparecen. Y también vimos que el producto punto de vectores que tienen la misma orientación y sentido, como el coseno es 1, va a ser simplemente la multiplicación de sus longitudes, que es ni nada más ni nada menos que AX la de este vector, BX la de este vector, AI la de este vector y BY la de este vector. Entonces la fórmula que terminamos teniendo es esta, que es la multiplicación de escalares, o una suma y otra multiplicación de escalares. Por lo tanto, habíamos visto que esta es una de las formas de calcularlo. Acá tenemos la otra, donde esta cruz es la multiplicación de escalares. Si lo generalizamos a un vector de n dimensiones, de dimensión n, perdón, el producto punto entre A y B sería la sumatoria de la multiplicación miembro a miembro desde 1 hasta n. En particular, si tenemos que vamos a trabajar en dos dimensiones, U y B van a tener sus componentes U1, B1 y U2 y B2. Entonces este es el producto punto. Y acá con números que se lo ve más explícito todavía. En el caso de un vector 3D tenemos lo mismo. 1 por 4, 4, más 3 por menos 2, que es menos 6, nos da 2, menos 2, más menos 5 por menos 1, que nos da 5, nos termina dando 3. Pregunta, ¿es el producto punto conmutativo? Sí, lo es, y lo podemos demostrar con el gráfico anterior, intercambiando B por A, así conmutamos. Nos va a terminar dando esto mismo, los miembros que se cancelen se van a cancelar igual, y nos termina dando este resultado. Pero como la multiplicación de escalares es conmutativa, entonces esto termina siendo conmutativo también. Ahora, otro ejercicio. Dado un plano definido por un punto del plano P y un vector normal, que es unitario, que tiene norma 1, n. Si tenemos un punto Q, ¿cómo podemos saber si Q está sobre el plano, es decir, apuntando para donde está la normal, arriba del plano, la cara del plano me la delimita la normal, o si está sobre el plano o si está debajo del plano, es decir, contrario hacia donde apunta la normal. Esto lo tengo que resolver haciendo las cosas paso a paso. Paso 1. Obtenemos el vector de P hacia Q. Para eso tenemos que hacer la resta del destino, es decir, Q menos P, que es el origen, y nos da el vector B.
Segunda etapa, segundo paso, normalizamos el vector b. Así tiene norma 1, al igual que tiene el vector normal. Como ya sabemos, para obtener eso tenemos que dividir la coordenada del vector por su longitud. La tercera etapa es calcular el producto punto entre n y b. ¿Sí? B ya normalizado. Como las normas son 1, los términos de las normas del producto punto se van a ir y nos va a quedar el coseno solo. Ahora, ¿cómo podemos con el coseno solo del ángulo saber dónde está Q? Y podemos ver que si el coseno es positivo, entonces los vectores, b normalizado y n, van a apuntar más o menos en la misma dirección. Por lo tanto, el ángulo que van a formar es agudo. Por lo tanto, ustedes sabemos que Q va a estar arriba del plano. Si por el contrario el coseno es negativo, entonces el ángulo es obtuso. Por lo tanto, Q va a estar debajo del plano. Y si el coseno me da 0, entonces eso nos indica que los vectores son perpendiculares y eso va a indicarme que Q entonces es un punto perteneciente al plano. Ahora vamos a ver el concepto de el vector proyectado. Una buena analogía que podemos tener es la sombra. Supongamos que acá tenemos el piso, acá tenemos un puente y acá tenemos el doble de ese puente. Si el sol da en esta dirección, se va a proyectar acá una sombra. Esa es la proyección del vector, por ejemplo, 2u sobre el vector b, que tendría esta longitud. Y esta es la proyección del vector u sobre el vector b, que va a tener esta longitud. El vector projection tendría esta misma longitud, el mismo sentido que b y la misma orientación. Entonces, ahora entendimos qué es una proyección y entendimos el vector proyectado. Pero ¿en qué dirección se va a proyectar el vector? ¿Siempre se va a proyectar en la misma dirección que el vector destino? En este caso, si proyectamos B1 sobre W y B2 sobre W, ¿qué vamos a obtener? Podemos ver que si el ángulo entre el vector origen y el destino es agudo, entonces va a tener la misma orientación y sentido que el vector destino. Fíjense que este es el vector proyección de B2 sobre W. Ahora, si el ángulo entre el vector origen y destino es obtuso, entonces la orientación va a ser la misma, pero el sentido va a ser el sentido contrario. Fíjense, acá está el vector proyectado de B1 sobre W. Bien, sabemos lo que es una proyección, sabemos el vector proyectado, que el concepto, sabemos el sentido que va a tener, pero ¿cuál va a ser la longitud? ¿Cómo computamos esta longitud? Esa longitud sería el producto punto entre el vector origen, el que queremos proyectar, y la normalización del vector destino, que sería lo mismo que esto, la longitud del vector origen por el coseno del ángulo, porque como está normalizado entonces la longitud es 1. De esta forma sacamos la longitud del vector proyectado. Bueno, con la longitud ya es importante, pero no es condición suficiente. ¿Cómo podemos computar ese vector proyectado? Y bueno, multiplicando esa longitud por el vector destino normalizado, porque el vector destino normalizado va a tener la misma orientación que B, el mismo sentido, pero norma 1. Entonces, si lo escalamos por justamente esta longitud, el vector va a ser justamente este. Otro ejercicio. Fíjense que tenemos un plano, no nos importa el punto, un vector normal n a ese plano. Tenemos otro vector m y queremos computar este vector m', que vendría a ser
la proyección del vector m en el plano. Cabe mencionar que n es un vector normal al plano, por lo tanto es perpendicular al plano y tiene norma 1. También lo vamos a resolver por pasos. Primero vamos a proyectar el vector m sobre el vector normal, ¿sí? Que nos va a dar este vector t. Por lo que vimos antes, esta sería la fórmula. Fíjense que n ya está normalizado, por lo tanto no lo vamos a renormalizar porque es gastar operaciones al vicio. Entonces, proyectar m sobre el vector n es producto punto de m por n, que ya está normalizado, multiplicado por n, que ya está normalizado. Eso nos da el vector t. Luego, hacemos la sustracción de m menos t. Fíjense que como t es positivo, el negativo va a tener la misma longitud y orientación, pero sentido opuesto. Por la regla del paralelogramo hacemos m más menos t, que nos da este vector resultante. Ahora, ya sabemos cómo proyectar, por ejemplo, b sobre u, que nos va a dar este vector proyectado. Pero ¿cómo obtengo este vector? El rojo. Esto es simple, con los datos que ya tengo. Proyección de proyección de b sobre u, que es este vector, le restamos b. Fíjense que menos b apuntaría en esta dirección, entonces si nosotros hacemos proyección de u más menos b, vamos a obtener este vector, que sería igual que este. Recuerden de la clase pasada que los vectores indican desplazamientos, entonces no tienen una posición en el espacio. Por eso este vector resultante que estaría aquí es lo mismo que este. De forma análoga, si en lugar de hacer la proyección de b sobre u y a eso restarle b para obtener el vector que va desde acá hacia aquí, hago b menos esta proyección, obtengo el mismo vector pero con sentido contrario. Pregunta: si quiero proyectar a en b, ¿cuál va a ser gráficamente el vector resultante? Acá está la fórmula que habíamos visto antes. Es el producto punto de a por b normalizado, que va a tener norma 1 pero la misma orientación y sentido. Y eso lo multiplicamos por la multiplicación de escalar por el vector normalizado también. Pero como son perpendiculares, el producto punto del escalar me va a dar 0. Por lo tanto, el vector resultante me va a dar 0. Pero fíjense que eso tiene sentido. Este es el vector resultante. Porque proyectar este vector aquí sería un vector que no va a tener longitud. ¿Y cuál es el único vector que no tiene longitud, o sea que tiene longitud 0? Este vector. Pregunta: ¿es el producto punto distributivo? ¿Esta propiedad se cumple o no se cumple? Así es distributivo. Pueden ver mediante esta fórmula, machándolo con el gráfico, que se puede demostrar de forma gráfica mucho más intuitiva que la propiedad, que el producto punto tiene también la propiedad distributiva. Fíjense que aquí está el vector A, fíjense que aquí está B y que aquí está C. B más C va a ser justamente este vector y ustedes pueden ir controlando que estas igualdades se van respetando y por lo tanto se llega a la conclusión de aquí abajo. El producto cruz. El producto cruz es también entre dos vectores. A diferencia del producto punto o escalar, no nos da un escalar, un número, nos da un vector. El producto cruz también se llama producto cruz o producto vectorial. Fíjense que tiene esta pinta. El vector resultante va a tener la siguiente data de acuerdo a las coordenadas de los vectores con los que se va a hacer. ¿Qué nos da? Nos da un vector. ¿Qué característica tiene ese vector? Que ese vector va a ser perpendicular a los dos vectores con los que se hace la operación. Ahora nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué vector es el que nos da? ¿Cuál es el número de vectores perpendiculares que tenemos
a estos dos vectores A y B? ¿Qué cantidad tenemos? ¿Cuántas posibilidades? Infinitas. Primero porque tenemos infinitas longitudes en este sentido e infinitas longitudes en el otro sentido. Entonces es infinita la cantidad. Entonces, bueno, si tenemos una cantidad infinita, pero el producto cruz nos da uno en particular, bueno, ¿cuál es la longitud primero de ese vector? La longitud del vector, del producto punto de A y B, va a ser igual al área del paralelogramo que está determinada por ambos vectores. Fíjense que se puede formar un paralelogramo, estos lados son paralelos del misma longitud y estos lados paralelos de misma longitud. El área de este paralelogramo va a ser la longitud que va a tener este vector. Que, como pueden ver, si nosotros necesitamos computar cuál es la longitud exacta, es esta. Acá está la demostración de que la longitud del vector resultante del producto punto de A y B es igual a la multiplicación de la longitud de los vectores por el seno del ángulo. ¿Sí? Pueden ver acá por qué es el seno, ¿no? Bueno, entonces ya que tenemos, hay infinitos, pero ya sabemos la longitud que tiene. Entonces, ¿cuántos posibles vectores hay que son perpendiculares a A y a B con esa longitud? Hay dos, en este sentido o en este sentido. Pero entonces, ¿cuál de estos dos vectores nos da si hacemos el producto punto de A por B? Bueno, ¿cómo saber entonces la dirección en la cual va a apuntar, la dirección no, el sentido en el cual va a apuntar este vector resultante? Con la regla de la mano derecha. Tienen que apuntar con el índice al primer miembro de la operación, con el mayor al segundo, pero teniendo en cuenta que hagan este ángulo, ¿sí? Los dedos. No pueden apuntar con B hacia atrás de la mano. Y les va a dar el vector, el dedo pulgar les va a dar el sentido del vector resultante. Entonces fíjense, A por B va a ser este caso, porque el dedo índice lo apuntan hacia A, el dedo mayor hacia B y el pulgar va a quedar apuntado hacia arriba. Acá en este video vamos a ver la regla de la mano derecha. Apuntan también con su mano al primer vector, cierran la mano hacia el segundo y el pulgar arriba les da el resultante. Esta es otra forma de hacerlo. Ahora veamos cuál es el producto cruz de estos dos vectores. El producto cruz resultante va a ser 0, 0, 0. ¿Por qué? Vimos la regla de cómo sacar la longitud del vector resultante del producto cruz. Ahora, como los vectores son paralelos y apuntan en el mismo sentido, el seno entre ellos va a ser 0. Por lo tanto, la longitud del vector va a ser 0, que es el vector este. Esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque uno puede pensar, bueno, pero el producto cruz me da un vector que es perpendicular. Sí, es cierto, pero si tenemos dos vectores paralelos, hay infinitos vectores perpendiculares a ellos. Entonces, por eso la operación devuelve el 0, 0, 0. ¿Cuál es el producto cruz de estos vectores? También lo mismo. Están apuntando en sentido opuesto, que por lo tanto formaría un ángulo de 180 grados de pi, y el seno de 180 grados de pi también es 0. Y es por la misma aplicación intuitiva. Si tengo dos vectores paralelos sin importar el sentido, hay infinitos vectores perpendiculares. Fíjense este ejemplo. Este es el primer vector A y B, regla de la mano derecha, me da el producto cruz hacia arriba el vector.
Ahora son paralelos, el vector va a ser el vector 0, porque el seno va a ser 0, entonces la longitud va a ser 0. Ahora A es este y B es este, el índice apunta acá, el mayor acá, por lo tanto el pulgar va a apuntar hacia abajo, cambio el sentido. Ahora vuelven a ser paralelos, el seno del ángulo es 0, por lo tanto su longitud es 0, es el vector 0, 0, 0. Pregunta, viendo esto, ¿es conmutativo el producto cruz? Fíjense que no, van a tener sentido opuesto, porque este es A por B, apunto el índice acá, el mayor acá, el pulgar me queda para arriba. Este es B por A, apunto el índice acá, el mayor acá, el pulgar me queda para abajo. Es importante mencionar algo, si bien no es conmutativo porque el sentido cambia, la longitud va a ser la misma y la orientación va a ser la misma, ¿no? No varía la longitud del vector si yo intercambio los términos acá. Ahora, ¿cómo obtener un vector normal a este triángulo? Fíjense con el producto cruz. La clave estaba en, si vamos a sacar este vector normal, esto es entre side 2 y side 1. Porque, de nuevo, con la regla de la mano derecha, índice apuntado acá, mayor apuntado acá, el pulgar nos queda hacia arriba. Ahora vamos a mostrar un video que nos define muy bien, con animaciones, los tópicos que hemos visto hasta ahora. Ahora, como pueden ver, muestra que la longitud del vector resultante es igual al área del paralelogramo. Fíjense que el vector rojo es el producto cruz. Ahora va a hablar del producto punto con respecto a la proyección. Otra forma de ver la proyección es que forma un triángulo, el vector origen con el destino, y que la longitud del lado de abajo es justamente el producto punto entre uno y otro. Con el vector de abajo normalizado, ¿no? Como habíamos visto antes. Y fíjense cómo si sacamos el producto punto entre este y este, nos da la longitud del vector rojo, que si está normalizado nos da exactamente la longitud del lado de abajo. Y acá se puede ver lo que habíamos dicho nosotros, que el sentido cambia si el ángulo es obtuso o si de repente, fíjense, se vuelve agudo. Y fíjense que este vector se hizo de longitud 0 cuando los vectores eran perpendiculares. Recuerden que el producto punto da como resultado un escalar, el producto cruz un vector. Fíjense que vimos que el producto punto es conmutativo, es decir, que nos daría la misma longitud si proyectamos el vector destino sobre el origen. Y acá se va a ver el tema del sentido del vector resultante del producto cruz. Si hacemos A por B o B por A.
Y recordemos que tenemos la regla de la mano derecha, que acá la voy a mostrar animada. Hemos llegado al final de la clase 4. Muchas gracias por tomarla. Espero que se haya entendido todo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la clase número 5.